buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Nicole Calizay Alfaro y en este video estaré realizando el examen de la primera unidad del curso de Estructuras 2. El examen consta de 3 preguntas y un ejercicio. Como primera pregunta, ¿cuáles son las principales características y propiedades que tiene el acero y por qué cree que es un material tan utilizado en países desarrollados tanto como elemento de construcción como elemento estructural? Bueno. Se debería considerar el acero más que nada por su alta resistencia, además de que es perfecto si nuestra construcción requiere de un material que no agregue demasiado peso a nuestra estructura. Primero debemos considerar la calidad de acero que se va a utilizar en la construcción con una cantidad de carbono ni muy alta ni muy baja, para no perjudicar el material. Y en caso de tener un presupuesto mayor, se podría incluso considerar un acero agregado con elementos como cromo, silio o níquel que aportarían mayor resistencia. Las características más principales al elegir el acero como un elemento estructural es el cómo se fabrica, los requisitos, su aplicación en los diferentes proyectos que es sometido a la edificación para hacer un pronóstico del comportamiento, la vibración, el desgaste, el agrietamiento, el deslizamiento, todos los estados límites posibles para evitar cualquier situación de riesgo en la edificación. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los conceptos y criterios de diseño estructural en acero que se deben incluir en los proyectos de edificación y cuáles son y cómo afectan los diferentes tipos de carga que se aplican sobre una estructura de acero? Para desarrollar un proyecto de acero debemos de considerar algunos puntos. Uno de los primeros puntos que debemos considerar es que el perfil de acero debería utilizar, ya que pueden ser tanto T, L o C o I. También debemos considerar todas las propiedades del acero. Otro punto a considerar es sobre las unidades, que pueden ser tanto unidades inglesas o unidades métricas. Lo que debemos considerar al momento de utilizar el acero son las cargas, como lo son las que son sometidas en la construcción, como son las cargas vivas, las cargas muertas y las cargas ambientales. Las cargas vivas son ocasionalmente la cantidad de personas, el peso de estas mismas en diferentes actividades. Las cargas muertas son las mismas estructuras como la losa, los techos, el concreto, el cemento, etc. Las cargas ambientales en sí son los proporcionados por la naturaleza, como el viento, el sol, las lluvias, los nevados, como algunos también desastres naturales. Al no hacer un correcto análisis de cargas ambientales, este puede realmente dañar al proyecto. Y pregunta número 3. ¿Considera usted que sería factible incorporar un diseño estructural en acero para algún proyecto importante de edificación a realizarse en la ciudad de Tacna? ¿Y qué tipo de proyecto propondría y qué aspectos consideraría para hacer este proyecto? En ambos casos explique y, fundamente la respuesta. El utilizar el acero en la ciudad de Tacna sí es factible, ya que este material es económico a comparación de otros materiales de construcción. Otro punto a favor para utilizar el acero en Tacna es que el aspecto climatológico en Tacna no es tan extremo en sus climas. El tipo de proyecto que propondría es una planta de aceite de oliva para la zona rural de Tacna. La región de Tacna produce bastante olivo para el consumo tanto interno como la exportación a nivel nacional. El tipo de estructuras que implementaría en el proyecto sería simple, en base a pilares y vigas rectangulares, distinguiendo las áreas de los procesos tanto de revestimiento metálico, la luz natural y la ventilación, porque tenemos que aprovechar todo este material del acero, ya que, como dije antes, Tacna, al no tener los climas tan extremos como lo son en otras partes del Perú, como lo tenemos en la sierra, con que tenemos un frío realmente intenso, como en la parte de la selva, que es el calor, que es, si lo pondremos aquí en Tacna, o el acero en sí, en la parte del acero sería como un horno. Entonces, aprovechar estos climas para sacarle el jugo y también a este material al máximo, que es el acero. Esas serían mis 3 preguntas. Ahora, la realización del ejercicio número 4. Realizaremos lo que vendría a ser el ejercicio número 4,
en donde nos dice, determine el área neta y crítica de la placa de 1 pulgada de espesor, mostrada en la siguiente figura. Los agujeros se punzaron para tornillos de 5/8 de pulgadas. Utiliza el criterio indicado en las diapositivas. Explicativas, los barrios no están alineados con los láminas de la placa. Bueno, el ejercicio nos da este gráfico, en donde podemos ver en el gráfico el ancho de la placa, lo cual es 12, como lo podemos ver aquí. También podemos ver la particularidad que tiene, puesto que los agujeros no están alineados de manera pues diagonal. Entonces, lo que haremos a continuación es utilizar una fórmula para saber lo que convendría hacer las fallas de estos agujeros en la ubicación diagonal, puesto que no son lineales. Bueno, lo primero que haremos es tener en cuenta o extraer los datos que nos da el ejercicio, en donde tenemos un espesor de placa, en donde es de 1 pulgada, y tenemos los tornillos que son 5/8. Ahora procederemos a hallar el área de los agujeros, que sería la suma de nuestro dato de los tornillos más lo que sería la teoría en sí. ¿Por qué? 5/8 de lo que nos dice ya el ejercicio más 1/8, puesto que esto ya vendría a ser por teoría. ¿Por qué? Porque para la aplicación de tornillos siempre se necesita un pequeño espacio para que este pueda aplicarse de buena manera. Entonces, por eso lo estamos sumando más 1/8. Esto vendría a ser igual a 6/8. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que procederemos a hacer? Primero, identificar las fallas que tenemos en el gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos una falla en lo que vendría a ser A, el agujero B y el agujero E, de forma lineal. Luego tenemos nuestra segunda falla, que vendría a ser el punto A, el agujero B, el agujero C y el punto F. Esa vendría a ser nuestra segunda falla. Y nuestra tercera falla vendría a ser el punto A, el agujero B, el agujero C, el agujero D y el punto G. Esas serían nuestras 3 fallas que ahorita en este momento las vamos a analizar. Primero vamos a analizar el A, B y E, que lo vamos a resolver de la siguiente manera. Primero, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por el ancho de la placa, que vendría a ser 12, por el espesor de la placa, que vendría a ser como lo tenemos de dato, que es 1 pulgada. Entonces, esto, la multiplicación menos el dato que podemos ver aquí, el dato que podemos ver aquí, que es el resultado de nuestra área de agujeros, por 1. ¿Por qué por 1? Porque pasa por un agujero. Entonces, por eso lo estamos multiplicando por 1. En donde, si hacemos la resolución de todo esto, vendría a ser 11.25. Vamos ahora a analizar nuestra segunda falla, que vendría a ser A, B, C y lo que vendría a ser F. Esto sería, vamos a también hacer lo mismo, multiplicarlo por el área, por el ancho de la placa más el espesor de esta, que serían 12 por 1, menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque ahora en A, B, C y F está pasando por 2 agujeros, el agujero B y el agujero C. Por eso lo estamos multiplicando por 2. 2 por 6/8, que sería nuestra respuesta de área de agujeros, más esta fórmula que la vamos a ver, que es más que todo para saber lo que en sí nos da nuestro gráfico, lo que es esta fórmula de aquí, que vendría a ser la distancia horizontal al cuadrado
sobre lo que es la 4 por la distancia vertical. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a hallarla en nuestra diagonal, puesto que, como bien estaba diciendo, pasa por dos agujeros. Entonces, esta diagonal hace una distancia y es lo que vamos a sacar. Entonces, de B a C tiene una distancia horizontal de 3 pulgadas. Por eso le estamos poniendo 3 al cuadrado. Sobre 4 porque de B hacia el agujero C tiene un ancho de 4 pulgadas. Entonces, lo ponemos sobre 4 sobre por 4, como lo podemos ver en nuestra fórmula. Esto por 1 porque, bueno, es una diagonal. Y todo nuestro ejercicio, o bueno, la falla de A, B, C y F vendría a ser un total de 11.06. Y ahora analizaremos nuestra última falla, que vendría a ser A, el agujero B, el agujero C y el agujero D y el punto G. Esta, falla la vamos a, de igual manera como las anteriores, vamos a multiplicarla por el ancho de la placa y también por el espesor de la placa, que serían 12 por 1 menos por 3. ¿Por qué por 3? Porque está pasando por nuestros tres agujeros, tanto el agujero B, el agujero C y el agujero D. Entonces, esto por nuestro área de agujeros, 6/8, más lo que ya habíamos sacado, puesto que esto estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque es nuestra diagonal, nuestra diagonal de agujero B y el agujero C. Ahora, ¿qué nos falta? Ya que está pasando por 3 puntos. Falta saber lo que es la diagonal del agujero C al agujero D. Y lo vamos a hacer. Del agujero C al agujero D tenemos una horizontal de 2 pulgadas, como lo podemos ver aquí. Entonces, esta la ponemos en nuestro dato al elevado al cuadrado por el ancho que tiene, que es de 4 pulgadas, que vendría a ser 4 por 4. Vendría a ser aquí 4 por 4. Esto nos da, toda la operación nos da 10.56, en donde, analizando estas tres fallas, la menor es la que vendría a ser nuestra falla, en donde va a tener bastante desequilibrio y donde tenemos que darle mayor posibilidad de análisis en la investigación. Entonces, por eso, cuando el ejercicio nos dice determine el área neta crítica de la placa, estamos afirmando de que esta sería nuestra área neta, para que este sea analizado y que pueda no dañar a esta placa. Eso sería todo. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.